1982. Vem realizando exposições, seminários, conferências, e ele também coautor em diversos livros e revistas de psicanálise, tanto no Uruguai, como na Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Espanha, França. É editor também da revista Anudar e do livro Erecei, é isso? Assim que fala, Henrique? Erecei, o nome do livro? Erecei. Sim. Publicações que são publicações da Escola Freudiana de Montevidéu. Integrou o comitê de redação de publicação da Fundação Europeia de Psicanálise, autor do livro Escritos Psicanalíticos, professor de psicanálise na Universidade da República e cofundando a Clínica Psicanalítica da União. Exerceu também o cargo de chefia do Departamento de Psicologia Clínica do Hospital Psiquiátrico do Ministério da Saúde Pública, onde também faz a apresentação de enfermos, de doentes, desde 1996 até hoje. Então, o Henrique hoje vai falar sobre autismo, notas sobre o autismo, né? E quem vai debater vai ser a Vera Saleme, que é psicanalista da Escola de Psicanálise de Vitória. Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. Hein? Então, Henrique, quando você quiser, fica à vontade, pode começar. Okay. Eu quero te agradecer muito pelo fato de você estar aqui com a gente, dividindo esse tema que a gente vem trabalhando, é bem difícil, e eu quero te agradecer muito por isso. Ok. Bien. Bueno, muchas gracias. Agradezco a Flavia Chiappetta por esta invitación. Es un gusto para mí trabajar en el marco de la Escuela Lacaniana de Psicanálisis de Río de Janeiro, donde tengo muchos amigos, colegas, que desde hace ya mucho tiempo venimos trabajando juntos de diversas formas, diversas maneras. Hoy quiero leerles algunas reflexiones que hice sobre el autismo. Quiero partir con un poquito de historia, si me permiten, que hoy existe un movimiento mundial en la salud mental que intenta dejar por fuera el psicoanálisis respecto al tratamiento sobre el autismo. Es decir, que se basa en una medicina muy cuestionable, que está basada en la evidencia y en conclusiones. Intentan regular o legislar cuestiones sobre el autismo que de alguna manera están sustentadas por lo que podría llamar el neoliberalismo, que influye en relación a la transformación de los lazos sociales que lo acompañan. Ese neoliberalismo rechaza el pensamiento, lo sabemos, y prefiere la transacción al intercambio, ¿no? Buscando un beneficio a corto plazo, y considera la salud mental como una gestión de empresa, podría decir. Todo comenzó bajo la presidencia de Ronald Reagan en los Estados Unidos, donde comenzó la revolución neoliberal, y justamente ahí mismo, en esa época, se sacó la revista sobre el autismo, que se llamaba la Revista del Autismo y la Esquizofrenia Infantil, fundada por Kanner. Rápidamente esa revista se convirtió con otro nombre, Revista sobre Autismo y Trastornos del Desarrollo. Los psicoanalistas que originalmente participaron quedaron absolutamente excluidos del comité editorial y pasaron a publicar cuestiones de genética, neurociencias y a veces métodos educativos de inspiración siempre conductista. En ese mismo momento se preocuparon por revisar la nomenclatura de las enfermedades mentales y pasaron la Asociación Americana de Psiquiatría a publicar el famoso DSM-3, que siguió 4 y 5, una clasificación que sabemos que es totalmente ateórica, estadística, y que rechaza cualquier tipo de psicopatología. Ahí empezaron a aparecer entonces las psicosis infantiles, desapareciendo,
y el autismo se convirtió en lo que conocemos hoy como nuevos trastornos generalizados del desarrollo. Algunos dicen la sigla, ¿no? TGDT. A pesar de eso, cuando estudiamos a, por ejemplo, Kanner y Asperger, aunque ellos no venían del psicoanálisis, ellos describieron igual un proceso en el cual los síntomas no eran la expresión de una lesión o una disfunción sufrida pasivamente, sino que lo tomaban en un cuadro complejo con mecanismos de resistencia o de defensa. Es decir, rompieron estos dos con la reducción del autismo como un simple déficit cognitivo, ¿verdad? Y pasaron a presentar una desarmonía multidimensional del desarrollo e intentaron abrir una patología mental del niño, un proyecto mucho más optimista que el que reinaba en ese momento. Esto ocurrió en los Estados Unidos, pero en Inglaterra, en Gran Bretaña más bien, los herederos de Melanie Klein, Tustin y Meltzer, empezaron a hablar del autismo. Uno decía que había una coraza autista y otro un autismo intrincado a partir de una identificación simbiótica, y planteaban a la psicosis como un exceso de identificación proyectiva. Respecto al autismo negro, Meltzer vio los síntomas autistas como construcciones destinadas a reparar un desamparo que experimentaba el niño en tiempos de su desorganización autista. Al mismo tiempo, la psicoanalista estadounidense Margaret Mahler, al final de la guerra, puso en marcha psicoterapias materno-infantiles y propuso el término de psicosis infantil, porque le parecía menos confuso que lo que heredaba de la psiquiatría francesa de adultos, que era esquizofrenia infantil. Ella decía que no se podía usar la misma palabra para describir o designar la falta de integración de un sujeto en desarrollo que a la disociación de un sujeto ya desarrollado. En esas psicosis infantiles propuso distinguir las psicosis autistas de las psicosis simbióticas según una perspectiva psicopatológica, que siguieran unas etapas del desarrollo. Entonces, para mí es necesario diferenciar el autismo de la psicosis. Recuerdo que Freud utilizó la parafrenia y la hipocondría para fundamentar la existencia del narcisismo. Era la idea de la libido que conquistaba el yo como objeto. Decía que eso podría volverse comprensible en la vida anímica infantil. O sea, un niño podía llegar a creer en la omnipotencia de los pensamientos o en el poder de sus deseos. A Freud le sirvió eso para dar cuenta de la libido en el yo, pero era claro para él que era una situación muy diferente al delirio de grandeza y el extrañamiento de su interés respecto al mundo exterior, propio de un parafrénico, por ejemplo, como Schreber. O sea que la creencia infantil y la megalomanía no se diferencian en el lugar de cómo se distribuye la libido, sino en el tipo de investidura del yo, incluso con un costo de una fragmentación mental, por ejemplo, extrema en la esquizofrenia, respecto a la intensidad en la cual la libido se retiraba del mundo, y eso justamente llevó a Bleuler a acuñar por primera vez el término de autismo. No en vano Freud introdujo la idea de que en la parafrenia, así como también en la hipocondría, pero no en la vida anímica infantil, se produciría un éxtasis de la libido yoica. Pero ya en 1914 Freud diferenciaba demencia precoz y esquizofrenia como distintos campos. Bleuler, por su parte, agrupaba aquellos casos clínicos en donde se manifestaban la disociación y, por supuesto, el autismo. Freud se diferenció de ambos y propuso la denominación de parafrenia. Recuerdo todo esto y trataré de reflexionar acerca de algunas características del autismo a partir del psicoanálisis y de nuestras evidencias, por cierto, muy diferentes a las que proponen los que llaman los trastornos del desarrollo del espectro autista. Fíjense lo que decía Maud Manoni 3 años antes de morir, en 1985, murió en el 88, que le realizara Griselda Bazán en una entrevista que le realizó. Decía así Maud Manoni, comienzo de la cita:
Una psicosis se desencadena de manera diferente según la edad que tenga el niño. Por ejemplo, la referencia dada por Lacan, dice Manoni, cuando el niño tiene 6 meses, en la etapa del espejo. Es evidente que cuando el bebé se enferma antes del estadio del espejo, el pronóstico es mucho más inquietante que cuando el niño en ese estadio, a los 6 meses, pudo recuperarse en un cuerpo propio, distinto del de la madre, mientras está en los brazos de una madre que le habla. Dice Manoni que eso generalmente se olvida. Y dice, en el plano del autismo secundario, las dificultades se sitúan en accidentes que pueden ocurrir ya entre los 6 meses y el año de vida. Pero existe una forma de autismo primario que, haga lo que se haga, puede concluir a lo que se llama la enfermedad mental en una forma de esquizofrenia adulta totalmente diferente. Bien, eso decía Manoni en 1985. Muy interesante para quienes siguieron investigando a partir de Lacan en relación al autismo. El autista clínicamente se presenta fragmentado entre intelecto y emoción. En él, el goce no se aferra al significante y su percepción del mundo parece permanecer caótica. Su defensa es un mundo organizado en la inmutabilidad de sus propias reglas, ya que las intrusiones son vividas con mucha angustia. Se trata de un goce no regulado totalmente por lo simbólico, que le impide investir la realidad social, quedando así inundados por un exceso de goce. Se esfuerza en dominar ese goce no ligado al significante y lo separa del cuerpo para destinarlo a su seguridad y sus defensas. Se asegura el goce en un límite, desarrolla actitudes en donde es importantísimo la invariabilidad. El autista no es un sujeto fuera del lenguaje, y para entender eso es importante no confundir el lenguaje con el habla. En el autista, el plano de la palabra, en el sistema del lenguaje, aparece interrumpido. Presenta una muralla de estímulos corporales que separan su realidad perceptiva del mundo exterior. Ese límite o borde es una protección contra un otro real amenazante, en donde siente que él es el objeto de un goce, que puede llegar a veces a obligarlo, por ejemplo, es común en la clínica del autismo, a gritos excesivos o en el extremo una posible automutilación. Entonces, al oponerse al uso del goce vocal por la palabra, se enfrenta a una serie de dificultades para entender los enunciados del otro. Los llamados errores de comprensión son a consecuencia de que las palabras que expresan sentimientos no designan para él una experiencia interna. Se trata de su dificultad para leer la enunciación, a consecuencia de sus dificultades de acceso al significante, piensa en signos, que sabemos que se caracterizan por conservar una estrecha relación con sus referentes y presentan así una pobreza en la capacidad de abstracción. Son puntos de referencia imaginarios que su modo de pensamiento obstaculiza, lo que le imposibilita captar el valor diferencial del significante. De ahí su dificultad... Henrique, você pode falar mais devagar? Más despacio. Isso, mais despacio. De ahí su dificultad para captar los conceptos contingentes. El cuerpo es atravesado por el lenguaje, que al igual que él, toca las 3 dimensiones de Lacan de la experiencia. El cuerpo es a la vez la proyección de una superficie, es el cuerpo imaginario, y la superficie misma, es decir, el cuerpo real, lugar de la fragmentación pulsional, del goce. Pero el cuerpo pertenece también al registro de lo simbólico, en donde toma valor de significante, y que tiene un valor de goce para el sujeto. He aquí, en esto último, que podríamos decir que es lo que falla en el autismo. No olvidemos que el cuerpo es, para Lacan, un Heimlips, extranjero del sujeto, una inquietante familiaridad. Esa angustia viene a indicar lo insoportable del cuerpo,
que puede devenir un Heimlich para el sujeto, tanto en la neurosis como en la psicosis. Voy a hacer algunas comparaciones en relación a la psicosis para diferenciarlo. En la psicosis hay una correspondencia entre pulsión y alucinación. Las dos tienen la misma materialidad. Es el cuerpo que se apodera del sujeto a través de la alucinación. El goce que se desenlaza en un cuerpo que deviene un Heimlich, ya sea en una alucinación auditiva, visual o senestésica en el cuerpo. Pero hay un goce del cuerpo y un goce de la imagen del cuerpo. Para el sujeto el goce puede provenir del narcisismo primario en el cuerpo y sin objeto exterior, o secundario a partir de la proyección especular del cuerpo del sujeto en el espejo. Pero no olvidemos que tanto en el autoerotismo como en el narcisismo, la falta se presenta a través de una imagen de sí, forzosamente desfalleciente. Hay un punto de falla en el sujeto en su identificación con el falo. Por lo tanto, el goce nunca es total. En ciertas formas de psicosis, falta la distancia entre el sujeto y el cuerpo del espejo. Forclusión del nombre del padre. Provoca la falla de la pantalla imaginaria que los mantendría a distancia. Los fenómenos de este orden son la consecuencia inevitable de esa forclusión, pero sin que olvidemos que la consistencia de la pantalla imaginaria tampoco es muy sólida en la neurosis. Recordemos nuestra fragilidad. La dimensión de la castración es introducida en imagen especular. O sea que la imagen especular encierra la castración. La mirada cree ver el falo en la imagen reflejada, pero es una imagen que engaña, porque el falo no está ahí. Lo hemos visto. Siempre hay un desajuste entre la imagen perfecta, unificada, y el cuerpo. La visión de la plenitud fálica no se sostiene más que en el instante de una mirada. La falta está incluida en la imagen especular. Es el desajuste entre el cuerpo e imagen, una distancia entre los dos que permite mantener imperfecta e incompleta la identificación con el falo. El quebrantamiento del goce es lo que lo vuelve soportable. Lacan escribió que lo que hay bajo el hábito, y que llamamos cuerpo, no es sino ese resto que llamamos objeto A. El I de A, entre paréntesis, la A, es la imagen como vestimenta de ese resto. Ahora van a ver por qué traigo esto. Entonces, si el cuerpo puede ser vivido como un Heimlich por el sujeto en la psicosis, por ejemplo a través de las alucinaciones, y en la neurosis la relación del sujeto con su propia imagen a veces provoca fenómenos de inquietante extrañeza. Entonces, ¿cómo lo vive el autista? Ya que la clínica nos enseña que ni la alucinación ni la despersonalización tienen en el autismo un lugar muy preponderante. No lo tienen. Bien, tratemos de pensarlo por el lado de la alienación y la separación, que sabemos operaciones constituyentes de la causación del sujeto, que provocan un sujeto. Les recuerdo la idea de Lacan en el seminario 11. Ahí decía, el psicótico no está fuera del lenguaje, sino fuera del discurso. La inscripción en un discurso estará condicionada por el nombre del padre, operación de separación. El fuera de discurso de la psicosis es la instalación del sujeto en el campo de la alienación. En cambio, al autismo se lo puede situar en un más allá de la alienación. Se detiene antes, en un borde, por un rechazo a entrar en la alienación, que sabemos que es lo que podría traerle una separación necesaria que nunca le llega.
Si no hay alineación, es imposible la separación. Entonces, ¿qué sucede con el goce restringido, no cedido al otro, que resiste la alienación total en el lenguaje? ¿Dónde queda localizado? No está ni en el otro, como en la paranoia, porque el autista no construye un delirio, y mucho menos sistematizado. Ni tampoco está en el cuerpo, como en la esquizofrenia. El sujeto autista logra establecer defensas que son específicas para él, pero no en una falta que controla el deseo. El goce del autismo tiene la característica de volver a un límite, a un litoral, a una orilla. En la lengua del autista es indudable el rechazo del sujeto a poder aislar significantes amos. Se trata, en el autismo, de la no función del ensamblaje de lo simbólico en lo real, por el significante amo, ese uno. Esto determinará la diferencia con el sujeto psicótico, que sí se muestra profundamente implicado en sus alucinaciones. En la psicosis, la alucinación verbal, por ejemplo, se basa en una condición previa, la inscripción del significante unario, S1, sobre el goce. Por lo tanto, las alucinaciones son los S2 que no pueden detenerse. En cambio, en el autismo, la carencia del significante amo, S1, determina el obstáculo en la construcción misma de la alucinación verbal. Pero aún así, el sujeto autista está en el lenguaje. Se trata de una entrada solitaria en el lenguaje, que se produce a partir de elementos inicialmente aislados y no diferenciales. Es decir, esencialmente a través del signo y no del significante. De ello, deducimos que el goce del autista no está causado por un objeto perdido, como en la neurosis, ni tampoco por un objeto invasivo, como en la psicosis, sino por un litoral en donde lo esencial es mantener el control. Esto se manifiesta en un atascamiento, en un trancazo inicial de los objetos pulsionales. Se atascan, se enquistan los objetos pulsionales en forma inicial, por lo que dificulta el enlazamiento al otro. Voy a ejemplificar la retención de los objetos pulsionales en lo que vemos en la clínica del autismo. Por ejemplo, en el escamoteo de la mirada, que es uno de los primeros signos del autismo, que a menudo se detecta a los 6 meses. En la retención del objeto oral, que se refleja en la frecuencia de las dificultades en la alimentación. En la retención del objeto anal, que se presenta en las dificultades para la defecación. Y por último, en la retención de la voz, que se patentiza en la frecuencia del mutismo durante los primeros 4 años. Expliquemos esto. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Si bien antes de su nacimiento el sujeto está inmerso en un baño verbal que lo afecta, en el autista el sistema de lenguaje está interrumpido a nivel del habla. Sabemos que la resultante del corte del lenguaje en el cuerpo es la producción de los objetos pulsionales, pero para él estos parecen permanecer reales, no integrados en el circuito de su función, y por lo tanto el autista tiene que lidiar con ellos, pelear con ellos. Se protege de la voz cubriendo sus oídos y huyendo de la mirada. Dificultades en la alimentación demuestran las preocupaciones asociadas al objeto oral, y lo dificultoso de la adquisición de la limpieza revela los temores por el objeto anal. Todos estos objetos se vuelven reales, le provocan miedo, y sus presencias excesivas lo obligan a un trabajo incesante de regular una distancia
y mantener con ellos un límite defensivo. Por ello, el niño autista tiene necesidad de apoyar su pensamiento en elementos concretos que le permitan organizarlo. Intentan elaborar soluciones que le permiten abrirse a un mundo que resulta ajeno para ellos. Encontramos así los llamados objetos autísticos, que son una protección contra lo angustiante de que falte no un algo, no es que falte algo, sino lo que falta, como lo dije antes, es una pérdida. Una situación que concierne al sujeto y al otro materno. Muchas veces encontramos que un objeto que hace de doble es una barrera frente al gran otro, y al mismo tiempo una conexión con la realidad social. Es el soporte para una enunciación que falta, un compañero imaginario o semejante que constituye así una de las defensas características del autista. Es un objeto muy diferente al del psicótico, porque no es su perseguidor, sino que a menudo el sujeto encuentra en él un elemento adecuado para tratar el goce pulsional en exceso. Es así como la función principal del llamado objeto autístico, que consiste en enlazar un goce pulsional en exceso, una manera de marcar ese goce, que siendo conforme a él, aparece como una estructura en la que puede apoyarse, un objeto en la realidad y que no le viene ni se le impone desde lo real como el objeto para el psicótico en la alucinación. Por el contrario, es un objeto amigo, perteneciente a un mundo seguro, familiar, del que el autista se sirve para poder salir un poco de su soledad. Un compañero imaginario que constituye una de sus principales defensas. Pero cuando el autista habla, pero ausentándose, es una protección contra el deseo del otro. Intenta apartar el goce del cuerpo del sujeto para localizarlo en un límite. Así el goce desregulado es puesto a distancia, siendo ciertos objetos quienes van a suplir la carencia fálica, obturando así el barramiento del gran otro. Un borde que impide enlazar lenguaje con goce, mostrando así la imposibilidad en poder conectarse con lo que siente. El autista busca en el espejo un punto de apoyo capaz de suplir el S1, significante amo, de la identificación primordial, pero no consigue convocar un referente imaginario, porque al faltar la identificación simbólica, solo le queda la dimensión imaginaria, pero para suplirla. Lo simbólico no consigue aliviar el desorden de su mundo y de sus emociones. Por ello, algunos autistas desarrollan estrategias para suplir esa ineficacia. Se aferran a capacidades, ponen de manifiesto aptitudes en intentos de captar el goce. Son intentos para converger con lo social. Se apoyan en imágenes mentales, mantienen distancia a la inquietante enunciación del otro y priorizan el signo. Para que el autista se serene, el otro confuso al que él se enfrenta debe ser ordenado. En cambio, o un cambio de sentido primariamente asociado a una palabra, sabemos que establece para el niño autista una ruptura en la inmutabilidad que tanto precisa y por lo tanto un factor de desconcierto y de angustia. Al enfrentarse a la presencia del otro, le resulta inquietante debido a que el significante justamente se sostiene en la voz del otro. De ahí lo tranquilizador para él de los signos escritos, por ejemplo, que no necesitan del interlocutor. Diríamos que en términos estrictamente freudianos, podríamos decir que el autista busca la referencia del lenguaje en el mundo de las imágenes y de las cosas. A veces ponen cierto orden a su mundo con una lengua privada, separada del gran otro, que aunque conectada al goce del sujeto, no establece un verdadero lazo social. Es justamente la carencia de la función del significante que hace del sujeto autista alguien en el que están disponibles todos los signos,
con los que intenta llevar a cabo cierto apaciguamiento de su angustia. Pero fíjense lo que dice Lacan en el seminario sobre la angustia. Ahí habla de una clínica de la falla de la constitución de la relación especular. Madres para las que el niño en su vientre no es sino un cuerpo a veces incómodo. Es lo que Lacan llamó la subjetivización del pequeño A, como puro real en su seminario sobre los 4 conceptos. Es como si ciertos padres no estuvieran sujetos de ninguna ilusión anticipadora, lo que correspondería a dificultades de orden simbólico. Espera un poquito. Es decir, es como si ciertos padres no estuvieran sujetos de ninguna ilusión anticipadora, lo que correspondería a dificultades de orden simbólico de las que ellos mismos serían víctimas. Una ausencia de dimensión simbólica e imaginaria de esa imagen real en los padres dejan al niño sin imagen del cuerpo, volviendo problemática la vivencia de su cuerpo. Una ausencia de imagen del cuerpo que impide la vuelta de la libido del cuerpo propio a la libido de objeto. Es decir, objetos A no comprendidos en lo que simboliza el continente narcisista de la libido. Podríamos decir que no hay un pasaje entre I de A con I' de A. De ahí esos intentos de mutilación a veces. Es decir, que esa falta de una imagen estable del otro, I' de A simbolizada, es un narcisismo materno que impide reaccionar a tiempo ante los signos de desamparo de sus hijos. Madres que no encuentran satisfacción en su laleo, la, nombrante hacia el bebé, lo que les permitiría asegurar libidinamente la posición de ser el gran otro de sus infancias. No pueden. Si en el acto de nombrar algo se fija por la vía de la escritura, y si es necesario que lo escrito pueda leerse, entonces, ¿cómo abordar este problema en el autismo? Los campos del goce pueden ser localizados en la escritura del nudo, que permite ubicar en los registros donde se produjo lo que Lacan llamó el lapsus del nudo, ese punto de falla que se produce precisamente en el lugar donde la relación sexual no cesa de no escribirse. Entonces, ¿qué pasa con todo esto en el autismo? Sabemos que no es una discapacidad, no es una detención en el desarrollo, y no lo podemos plantear dentro de la lógica de la psicosis. Lo que ocurre al autista con el lenguaje, y no como una alteración del lenguaje, es una negativa a ser sujetos de la enunciación. Y son junto al objeto autístico, diferente al objeto transicional, las invariables que encontramos en la diversidad de fenómenos que puede darse entre diferentes autismos. Pero es importante darnos cuenta, y aquí es donde en la clínica con el autista nos damos cuenta de esto, que el lenguaje no es lo simbólico per se. El lenguaje no es lo simbólico por sí mismo. Viene desde el otro, con mayúscula, que emite su palabra. Y para que devenga simbólico, es necesaria la disposición de ese otro a dejar oír, a que se deje escuchar el significante fálico que haría un agujero. Sin ese nombre real del padre, el lenguaje no puede producir efecto de subjetivización, ni puede tener un cuerpo arreglado por un principio del placer que modere el goce del otro. Entonces, para aquel que devendrá sujeto, no le alcanza con nacer en un mundo de lenguaje, sino la forma en que ese lenguaje le es dirigido al niño. Solo si el significante
falo simbólico, hace agujero, hace sujeto, forma el sujeto. Si ese significante se deja oír, habrá efecto sujeto. Es decir, un agujero que indica que el niño le hace falta a la madre como objeto de amor. Porque no es lo mismo comunicación que la enunciación, ya que hablar no es solo decir enunciados, requiere hablar en nombre propio, hacerse cargo desde lo que se dice y en lo que se está diciendo, y que se pueda desplegar un deseo. A partir de esta negativa a la enunciación, podemos resignificar el habla en tercera persona, el mutismo, la ecolalia y el hablar cantando o enunciados sin que haya un sujeto que los enuncie. Si está negativa la enunciación. Lacan, en su seminario Ancor, plantea que el lenguaje, sin duda, está hecho de la langue. Es una injuria en la langue. Pero el inconsciente es un conocimiento, un saber hacer con la langue. Y dice que lo que sabemos hacer con la langue va mucho más allá de lo que podemos explicar bajo el lenguaje. La langue no es el idioma del diccionario, ni siquiera el poético. Se encuentra en el lenguaje en tanto estructura universal y en un idioma singular. Por lo tanto, aunque es parte de tal o cual lenguaje, español, francés, portugués, inglés, etc., va más allá de su propia singularidad. La langue es el origen de la lalación, del laleo, en tanto sonora y significante. Lacan primero habló en el 53 de función y campo de la palabra y del lenguaje. Pero sabemos que en 1972, en Leturdi, nos puso a pensar a partir de la ficción y canto de la palabra y del lenguaje, que se inaugura ¿dónde? Entre una madre y su hijo. La langue es la lengua materna. Dentro de ella están los primeros testimonios de los laleos, esos cantos cruzados entre bebé y su mamá. En la langue central, la homofonía. La misma homofonía que los analistas usamos en la interpretación, es la misma. La langue, maternal y compuesta de significantes, participa en lo singular del idioma de la madre y en lo universal de una lengua materna específica, pero eso sí, ofrecida, transmitida, donada. La madre, el primer otro, le da al lenguaje una dimensión corporal, una dimensión de goce al niño a quien ella se dirige. El niño escucha a su madre decir o tararear, que se esfuerza por dar la voz a través de su lalación, palabras cuya vecindad fonética acentúa con la langue. Es más una música homofónica que un lenguaje articulado. Más allá de su posible musicalidad, el lenguaje materno sigue siendo una langue y permite que el sujeto se mueva dentro de él con cierta familiaridad. No obstante, conlleva siempre necesariamente la castración. Entonces, ¿qué hacer cuando en el autismo nada de esto parece ocurrir? ¿Podríamos trabajar con el lenguaje, aunque aparentemente fuera de discurso, comprometiendo al aparato psíquico del niño en un camino estructurante? A ese trabajo, que sí podríamos hacer, lo podríamos llamar intervenciones en el espejo, partiendo de una no constitución de la relación simbólica fundamental, de una ausencia del par presencia-ausencia materna, partir de una no constitución de la relación especular, de la ausencia fundamental de la presencia original misma del otro. Ello tiene como resultado la falla en la constitución de la imagen del cuerpo a través de la relación especular con el otro y en la constitución del yo. Como lo planteé anteriormente, se trata en el autismo o con los autistas de trabajar el fracaso del tiempo de la alienación en la constitución del sujeto. Lacan intentó metaforizar la constitución del narcisismo primario con el esquema óptico. Los objetos A que constituyen la reserva de la libido, imagen real,
formada por el conjunto de esos pequeños A que corresponden a la falicización del niño, a la operación del falo simbólica sobre el niño. ¿Recuerdan la frase His Majesty the Baby, que Freud escribió en Introducción del Narcisismo? Ahí teorizó con la ecuación niño-pene y afirmaba que un niño es convocado para reparar en su madre la falta fálica. Por su parte, Lacan acompaña a Freud en eso y propone que el niño es convocado por el otro materno. Tiene que ser convocado por el otro materno, pero también en calidad de objeto A. En tanto, un padre haga de su mujer objeto A, causa de su deseo, según la perversión que le es propia, y eso nos alerta que aunque el niño equivaldría al falo que le falta a su madre, no lo es todo. Por eso en lugar del objeto A. Es necesario un otro para que el ínfas pueda verse a sí mismo. El espejo plano, que es el que ilustra en primer lugar el estadio del espejo. Se trata de hacer uno, que va a presentificar la constitución del Ur-Ich, de ese primer yo, que sería el cuerpo propio. La Ur-Bild, la imagen especular. Es de vital importancia ese reconocimiento por el otro de la imagen especular, a ese momento en el que el niño se vuelve hacia el adulto que lo sostiene, que le demanda ratificar con la mirada lo que percibe en el espejo como una asunción de una imagen de un dominio aún no logrado. En el autismo se trata de la falla de la constitución del estadio del espejo, falla en la Urbild de la imagen especular, y que no pudo formarse en la mirada del otro. Dificultades referidas a la mirada de la madre, en el sentido de su presencia, de su investimento libidinal, ausencia de una falta necesaria que Lacan escribió menos fi. Aquel que debió ocupar el lugar del otro primordial no pudo dar su falta, que conocemos como la escritura de una A mayúscula sin la barra. En el autismo, la falta de esa operación impide al niño la inscripción de los objetos A. En términos freudianos, sería la dificultad en falicizar a un niño. Lacan lo llamó la necesaria no especularización del falo, y que vuelve en la imagen virtual como una falta, menos fi. En el autista aparece el defecto de la falicización del niño, que solo podría tener lugar a partir de la mirada del otro. He ahí la dificultad en el autismo, ya que el sujeto solo podría verse como tal, solo si puede ser marcado por la falta. Por lo tanto, la valencia del niño como objeto A para otro es lo que ella ignora de ese poderío. La primera identificación al falo no es total, ya que hay un resto no identificable que va a caer fuera de la identificación, que en el espejo aparece como menos fi. Se trata del objeto A en tanto tal, anterior a una subjetividad. Este objeto A va a propiciar la demanda pulsional. Se trata de la Urverdrängung, la represión originaria, lo real del agujero que va a fundar el inconsciente. Concluyamos. En el autista hay fallas. Podríamos decirlo en el álgebra lacaniana, que hay 3 letras fundadoras que no han operado bien. Falo simbólico, S1, significante, amo, y menos fi. El niño no pudo transitar parcial o integralmente por su primera vuelta edípica, no logrando reducir al otro y menos aún armar un fantasma propio donde se escriba el objeto que le ha logrado sacar al otro. Al trabajar con ellos en la clínica, se nos impone poder ir más allá de esas imágenes y sensaciones, tal como las perciben esos niños, intentar pasar a esos nombres comunes que están vinculados entre sí y en oraciones. Un pasaje de esos significados a los significantes. Un comienzo de balbuceo que vaya más allá de la imagen sonora. Un intento de lograr propiciar algo cercano
a la transmisión del significante nombre del Padre real, sin olvidar que tanto en alguna psicosis como en el autismo, los otros nombres del Padre no se pueden inscribir al no operar ese nombre real del Padre. Nos las tenemos que ver entonces con la falla en la metáfora y un fracaso de la primera identificación. Este significante surge de lo que Lacan llamó el discurso sin palabras y se deja oír en la forma en que la madre se dirige al niño en su laleo, en su la, en su mirada, en su aseo, cuidado, o en su alimentación. Trataremos entonces de propiciar de que el lenguaje tenga en el niño un objeto subjetivante. ¿Cómo? Si se lo deja oír en lo que le decimos detrás de lo que le escuchamos. Gracias. Perdão por lo largo. Maravilhoso, Henrique. Muito obrigada pela sua apresentação. Você foi muito preciso. Adorei. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra para Vera Saleme, que é psicanalista da Escola Lacaniana de Vitória. Ela vai colocar a questão e depois a gente abre para o público. Quem quiser fazer perguntas, se puder, escreve no chat para a gente organizar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Bom, obrigada, Henrique, pela sua fala. Nossa, eu tinha pensado em duas questões a partir do que eu li, né, nos comentários que você fez no Facebook, né? Entendeste? Ah, sim, sim. Então, que eu trouxe uma questão que eu gostaria de te escutar melhor, mas depois eu vou fazer uma outra pergunta que surgiu agora. Quando você fala da clínica do autista, que ele ensina que sua principal dificuldade reside na antecipação e na representação imaginária do mundo. A que se referia Freud, né, na segunda fase do circuito pulsional, em relação à experiência de satisfação. Eu fiquei querendo te escutar um pouco melhor, você citou até um pouco isso agora, mas porque alguns autores, a Lasnik, por exemplo, né, Marie-Christine Lasnik, ela fala que há, na verdade, uma dificuldade no terceiro tempo, na terceira fase, né, do circuito pulsional, que é do se fazer. E aí eu gostaria que você comentasse isso, então, porque falasse um pouco melhor sobre essa citação que você faz do Freud e dessa colocação que a Lasnik faz, né, de que haveria um problema na terceira fase pulsional, no caso da criança autista, né? Outra coisa que você falou, que agora eu ia perguntar para você, sobre como é que é a questão da Lalang, né, na criança autista, na medida em que há todo um comprometimento. Se há uma dificuldade nessa constituição, né, da Lalang, portanto, que é a base, né, digamos, da estrutura simbólica, né, como a gente pode pensar numa intervenção, por exemplo, mais tardia numa criança autista, né, assim, quais as possibilidades, né, de intervenção? Se a célula Lang ela é bem primitiva, a gente sabe, né? E como que a gente poderia pensar numa intervenção que pudesse produzir ainda algum efeito, né? De uma certa constituição, né? Vamos pensar assim, né? De sujeito, né? Porque há sujeito, mas um sujeito mais articulado ao simbólico. Não, só mais uma questão. Outra coisa que eu pensei agora, você falando, é que a intervenção no autismo, a gente tem que trabalhar no tempo da falha da alienação, né? E eu achei isso super interessante, eu nunca tinha pensado nisso, gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. E se você falou da questão da alienação como condição da separação, portanto, desses elementos estruturais, que nós sabemos que dependem da alienação e da separação. Mas você falou de um tempo anterior, né, da alienação. E aí eu gostaria que você falasse um pouco melhor sobre isso. Como é que seria esse trabalho nesse tempo da ainda não alienação? Bueno,
capaz que voy por la última, después vamos a la primera que tal vez no me quedó claro por la cuestión del idioma, pero a ver, es condición necesaria en la estructuración de la subjetividad, la presentificación, como lo dije en el texto, de la eficacia de la intervención del falo simbólico, es decir, la capacidad que puede tener este primer gran otro, la madre, en poder, digamos, transmitir, digamos, con sus cuidados, con su mirada, con su aseo, como lo decía recién, y con su decir, y con su lalangue, con su laleo, la posibilidad realmente de que pueda introducir el concepto de la falta. Porque el concepto, la cuestión de la alteración en el campo del lenguaje, por ejemplo, en el autismo, que parece lo más rimbombante, ¿no? Lo que aparece como más esa cuestión del mutismo que se mantiene hasta los 4 años, o con gritos excesivos, fuera de lugar. Ahí tiene que ver el hecho de que lo que no pudo ser dado, lo que no pudo ser otorgado, es decir, madres tal vez, digamos, con dificultades en la propia asunción de la dimensión de lo simbólico, no digo madres psicóticas, ni tampoco digo madres psicotizantes. Lo que estoy diciendo es que hay una dificultad en poder transmitir la falta que puede generar esta función simbólica, ¿verdad?, que no permite que pueda, digamos, operar ese padre real, nombrante, que pueda permitir descontar, sacar, horadar a la madre y caer ese objeto A. Es decir, que no hay una posibilidad de estructurarse si no hay una pérdida, si no es a partir de una falta. Porque esos objetos A que están en el campo de lo pulsional, que quedan recortados por el efecto del significante, tienen a su vez la marca de la incompletud, llevan en sí mismo la castración. Y ese es el punto más grave en el caso del autismo. ¿Por qué esta cuestión de pensarlo en la lógica? Se lo puede pensar de muchas maneras. Creo que en el mismo trabajo pensé por distintos lugares. Pero cuando digo que, en el caso, por ejemplo, de la psicosis, está claro que el sujeto queda en el campo de la alienación, es decir, el otro lo invade, digamos, en los fenómenos elementales de la psicosis, alucinación, delirio o lo que fuera, hay una invasión del objeto que viene desde el otro y lo deja en esa posición de alienación y no puede sortear ese paso hacia la separación, ¿verdad? Es decir, quedar como objeto caído causa de su deseo y posible construcción de un fantasma. Pero en el caso del autismo, por esta dificultad de la presentificación defectuosa, llamémosla así, de la madre, cuando digo de la madre tiene que ver con el padre también, estoy hablando de funciones, ¿verdad? Hay una dificultad en poder ligarse incluso a la alienación. Es decir, no puede acceder al efecto de la alienación, ¿verdad? No puede recortar. Entonces queda en ese lugar de un cuerpo que no puede ser recortado por el efecto del significante. Y la vida se le vuelve cosas y no puede darle lugar a la enunciación. Lo vive como signos. Entonces, en ese punto, queda en ese borde. Entonces arma una estructura defensiva, ¿verdad?, que evidentemente lo puede llegar a sostener en el mundo. Respecto a la cuestión de la Lange, bueno, la Lange es, digamos, no es algo que tenemos que pensarlo solamente
en el campo del autismo. Atravesados por la Lange estamos todos, de alguna manera. Tenemos que ubicar el efecto de la Lange en la dimensión, en la psicosis, en la neurosis, y también, por ejemplo, en el autismo, ¿verdad? Yo lo que creo es que comparte muchas cosas el autismo con la psicosis, pero no es la psicosis, ¿verdad? Lo mismo que en la psicosis, por ejemplo, no puedo pensar que el sujeto logró un tiempo de subjetivación igual, el paranoico, que el melancólico o que el esquizofrénico. El tiempo en el cual se detuvo el esquizofrénico es bastante parecido al del autismo, aunque el autismo se acerca más a este fenómeno de la no alienación. En la esquizofrenia sí está el efecto de la alienación. En la paranoia hay mucho más que la alienación, ¿verdad? Son los puntos de las distintas identificaciones. El punto de falla más grande es el punto de esta identificación primera, la no operación del falo simbólico y, por supuesto, un fracaso en la dimensión del espejo o de lo especular, en donde no puede operar el menos fin. Porque lo interesante de esto, y siempre lo he dicho muchas veces, que cualquiera de nosotros, por más neuróticos que nos creamos o seamos, no estamos tan libres en el sentido de que encerramos en nosotros también esta cuestión, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que la condición de la estructuración subjetiva, aún en la neurosis, como lo dije en un momento en el texto, es frágil, porque siempre la constitución a partir del otro encierra la castración, encierra una falta, no hay completud, ¿verdad? Pero me queda por responderte, si no me equivoco, la primera pregunta, que me gusta que me la formules nuevamente o que me la traduzcan para poder responderla mejor. Vocês estão me escutando? Vera, porque você vai querer... Ele quer a tradução da primeira pergunta da Vera. Aí eu vou traduzir para ele a pergunta da Vera. Certo. Henrique, tem outras perguntas também. Ah, bom, bien. Voy a hacerlo rápido. Ella tomó un comentario tuyo del Facebook donde habla sobre la clínica del autismo y cómo ella nos enseña que su principal dificultad reside en la anticipación y en la representación imaginaria del mundo, lo que se refería a Freud en la segunda fase del circuito pulsional en su relación a la experiencia de satisfacción. Sí, y perdón, ella... paremos ahí. Sí, claro, bueno. claramente. Sí, es eso lo que dije, entonces había entendido bien. Claro, hay un problema ahí en la identificación, no hay posibilidad de esa segunda fase. Es lo que aparece obturado. La pregunta es cómo sortear ese obstáculo. ¿Desde dónde pararnos en la clínica para trabajar con ellos? ¿Cómo sortear ese punto de las representaciones imaginarias? ¿Cómo ir más allá de la cuestión de la representación directa de los signos? ¿Verdad? Porque la pregunta que yo me hago en todo esto es, si me encuentro con un sujeto autista, donde una madre que no pudo anticipar, digamos, la posibilidad de colocarlo en el lugar de objeto A a causa de su propio deseo, ponerlo en el lugar del falo, entonces, ¿qué va a hacer el analista? Ese es el punto. Y yo creo que puede hacerlo a través de varias cosas. A través de lo que dice o a través del juego, en donde va a poner en juego lo que no pudo poner en juego esa madre o ese padre. Los que trabajan con autismo saben que es una tarea titánica esta de lograr. Porque podríamos quedarnos en la construcción de los objetos autísticos, ¿verdad?
en donde logran ciertas cosas. Pero no tenemos que detenernos ahí. Yo creo que hay una posibilidad de poder lograr una forma de inscripción que lo anude o enlace los goces y su cuerpo de una manera diferente. Es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. No tengo la menor duda, y muchas veces se termina logrando lo que se termina logrando en el caso de alguna psicosis, la construcción de un síntoma. Bueno, funciona. ¿Cuál sería el equivalente a la construcción de un síntoma para alguna psicosis? ¿Cuál sería el equivalente en el campo del autismo? Yo en ese sentido puse un párrafo de Montmagny 3 años antes de morir, me parece muy importante. Hay autismo y autismo. Ese que se ubica en ese entre 0 y 6 meses de vida, ese es complejo. Pero aquel otro, que ella le llamó autismo secundario, que me gusta eso, ahí es distinto. Ahí hay un tratamiento distinto a lo que tiene que ver con la inscripción de la primera identificación. Y ahí se puede trabajar diferente. Por eso hay autistas que logran muchas cosas y otros no. Ella es bastante dura. Montmagny dice que ese autismo generado entre el 0 año y los 6 meses de vida va a derivar inevitablemente hacia una psicosis. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Lo que sí es cierto es que es tremendamente más complejo que aquel autismo llamado secundario, en donde sí hubo algo de la inscripción de la primera identificación. Flávia? Então, eu não sei se outras pessoas ainda não se inscreveram, eu vou fazendo umas perguntas aqui para você, que eu tenho muitas perguntas. Eu gostei muito assim da sua apresentação, acho que você foi preciso em vários pontos. E eu queria te perguntar primeiro uma coisa, assim, porque, pelo que eu entendi, você coloca assim, o autismo, né, como pela falta de inscrição do significante mestre, que seria diferente da psicose, que seria a falta da inscrição do significante do S2. Lo que digo es que... Então, só pra, assim, porque, pelo que eu entendo, assim, Lacan, até mais ou menos o seminário 11, toma o S1 como significante do desejo da mãe, e o S2 como significante do nome do pai, né? A minha pergunta é assim, você colocou uma questão que eu achei muito importante quando você fala que o autista se protege dos objetos pulsionais, né, do olhar, da voz, etc. E também se protege do desejo do outro. Eu queria entender, e eu achei muito boa essa ideia de proteção, mas eu queria entender o que você chama de proteção, de protege, porque dá a entender que é o mecanismo do sujeito. E se, né, a gente, assim, e se não tem nem a inscrição do significante primeiro, então eu suponho que o autista esteja completamente no real. Bueno. Então, o que a gente pode pensar dessa proteção? O que seria essa proteção? Bueno, ok, es muy buena pregunta. Coincido con lo que tú planteas. Con respecto a la inscripción del significante S1, el significante amo, digamos, es la posibilidad de la primera identificación. Tiene que ver con esa cuestión del rasgo unario necesario para la constitución. Si no hay un S1, no hay un S2. Sí, sí. En todo caso, el S2, si es planteado como lo plantea Lacan en relación a lo del padre, tiene que ver con un efecto retroactivo, porque por eso decía que lo simbólico en sí mismo por sí no vale. No hay posibilidad de transmisión del significante y el lenguaje no es lo simbólico por sí mismo.
No es automáticamente, hay lenguaje y hay simbólico, en el sentido lacaniano del término. Si no hay la cuestión de primero, que alguien ponga al niño como el objeto faltante, digamos, no empieza el proceso de la constitución del significante unario. Pero también es necesario la intervención del padre real, que de alguna manera va a posibilitar, digamos, habiéndose puesto él como objeto, digamos, para una mujer, en este caso la madre, puede propiciarse ese C2, si no imposible. Tú decías de que podría estar en un lugar de lo real, el autista, ¿no? ¿Te entendí bien lo que dijiste? Bueno, yo diría que no está en un lugar de lo real. Yo creo que incluso lo real, como tal, pensado a partir del psicoanálisis, o sea, tiene que ver, la construcción de lo real tiene que ver con lo simbólico, ¿verdad? Es decir, no hay para el psicoanálisis no hay una posibilidad de un real sin simbólico. Es decir, la construcción de lo real tiene que ver con lo simbólico. Digamos, no podemos pensar que primero el sujeto es puro real, después pasa por la intervención de lo simbólico, puede presentificarse como imaginario. No hay como una evolución en ese sentido. Por eso Lacan lo puso en el nudo, que era necesario la articulación entre los tres. Si cualquiera de ellos se soltaba, no había ni real, ni simbólico, ni imaginario. Sí dijo Lacan que el nudo era real, eso es verdad. Pero en realidad, digamos, el real es un real que lo podemos pensar a partir de lo simbólico, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que ocurra en el niño autista es justamente esto, la no posibilidad de instauración del significante nominante que lo nomine, es posible que lo deje en esa posición de un goce excesivo, que gire y circule en una dimensión real del cuerpo, pero que no se enlaza y no puede enlazarse, ¿verdad? En ese sentido sí podríamos decir que gira en torno a ese real. Pero un real, repito, que está puesto por la dimensión de lo simbólico. Por ejemplo, la cuestión del espejo. Cuando didácticamente hablamos de la fase del espejo, no es que primero es imaginario. La colocación del espejo, el espejo en sí mismo conlleva el efecto de lo simbólico. No hay espejo sin lo simbólico, ¿verdad? Y por lo supuesto lo real se construye a partir de eso. Muito bom. Difícil, mas bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Deixa eu aproveitar, então, e te perguntar mais uma coisinha a respeito disso que a gente vinha falando, porque você, de novo, você faz uma distinção entre a psicose e o autismo. E você diz que no autismo não tem sequer alucinação. Porque para que haja, sim, para que haja alucinação, teria que ter uma inscrição do significante amo, unário, né? E aí a minha pergunta a alucinação, então, implica numa uma distinção, uma diferença de um dentro de um fora, né? Assim, uma primeira marcação que daria um dentro e um fora, porque a alucinação estaria, de alguma forma, teria uma exterioridade em relação ao sujeito, né? Diferente, e aí volta a questão do autismo, diferente do autismo, que não teria sequer essa exterioridade, né? Esse dentro e fora. É isso? A ver si entendí bien lo que planteabas, pero el concepto de la alucinación en el campo de la psicosis
implica necesariamente esta articulación, como decía, alienación-separación, más sostenido en la cuestión de la alienación. Aquello que no pudo ser simbolizado devuelve al sujeto desde lo real, no de la realidad, sino de lo real. Es una expulsión de una voz que devuelve desde lo real. No tiene esa posibilidad de entramarse con esa voz como para poder volverle desde lo real en el caso del autismo. Porque es imposible, no puede sostener, eso le viene, hay un punto del objeto, digamos, en el cual no pudo estructurarse, y no le puede volver. La alucinación es aquello que no pudo ser simbolizado le vuelve de lo real. Pero en el caso del autismo, es algo anterior al proceso de la simbolización, porque si no puede ser simbolizado, ya es algo que pone en juego la simbolización. A ver si me explico. Lo que no puede ser simbolizado es algo que ya es un proceso de lo simbólico efectuando. Es previo en el caso del autismo. Ni siquiera podemos hablar de lo que no pudo ser simbolizado. ¿Me explico? El no poder ser simbolizado ya implica, sí, un proceso de intervención de la simbolización. Eso es como muy característico en el campo de la psicosis, ¿verdad? Que es diferente, por ejemplo, a su vez, no quiero entrar a hablar de eso, pero que es diferente al proceso, no es lo mismo la alucinación de un paranoico que la de un esquizofrénico. Son cosas diferentes, ¿verdad? Pueden ser parecidas, pueden ser enunciadas como tales, ¿verdad? Pero hay una característica mucho más específica del fenómeno alucinatorio persecutorio en el caso de la paranoia que la cuestión de la fragmentación absoluta en el caso de la esquizofrenia, en donde muchas veces implica mucho más la cuestión del cuerpo que la cuestión de lo que se escucha. Pero para volver en el caso del autismo y la alucinación, no puede haber construcción de una alucinación, porque si hay una alucinación, podemos pensar en una psicosis infantil, y no en el autismo. Muito bom, obrigada. Henrique, eu me Eu lembrei... teria muitas questões para fazer, mas Flávia. o Federico e a Célia. Não, então deixa. E a gente tem mais 10 minutos. Sinto informá-los. Então, Federico e Célia fazem a questão e o Henrique encerra depois. Tá bom, Henrique? A gente tem que encerrar às 9h30. Temos 10 minutos. Hay varias preguntas en el chat también. Sí, es verdad. Yo quería hablar porque en esto que traía Flavia del otro invasor, ¿no? Y esto que estaban hablando de que en realidad no sería una alucinación en sí, o sea, por definición. Para mí tiene que ver, en algunos casos por lo menos, estos casos me estoy recordando un texto que leí hace poco de Yankelevich de una nenita que había sido criada por la abuela los primeros 6 meses y la abuela no le daba ni caricias, ni la sostenía, ni le hablaba por mucho tiempo, no la nombraba, ¿no? Entraría en esto el autismo de los 0 a 6 meses, ¿no? Estos casos gravísimos. Cómo esta, y a su vez la madre como que era creo que adolescente y también en ese tiempo no pudo saber hacer con la hija. Creo que esto de lo invasor y lo de golpearse las orejas en esta niña tenía que ver con el encuentro con, no se puede llamar recuerdo, pero con
la charla de la madre y el analista sobre esos tiempos de que ella estuvo con la abuela, ¿no? Como que no aguantaba que hablaran de eso. Y lo pensaba como, no sé cómo nombrar el fenómeno, pero es como lo insoportable de ser excluido de, o no tener, no ver, que la Lange no se haya, que en la Lange no haya tenido lugar, o sea, ¿cómo decirlo? Que no haya sido nombrada. Y bueno, un poco. Federico, es lo que hablábamos un poquito. Me Sí. parece que tiene que ver con aquí hay algo dos puntas, porque esta cuestión del autismo no se autoengendra. Tiene que ver con estas posiciones que pueden tomar en sus distintas funciones padre y madre. Yo creo que hay puntos, fallas a nivel de lo que tiene que ver con puntos de la simbolización, en donde una madre no puede colocar a su bebé como tal, digamos, y bueno, ahí aparecen las dificultades en poder tocarlo, poder acariciarlo. Freud decía que era necesario tocar un bebé cuando lo cambiás, cuando lo hacías, estás marcando los orificios corporales, estás marcando, estás impregnando de libido ese cuerpo. Hay algo muy interesante que podemos pensar a partir del proyecto de la psicología para neurólogos de Freud, que sigue teniendo mucha vigencia, y que es que yo siempre digo que del grito de la necesidad, que tiene que ver con el hambre, ¿verdad? Hay o tiene que haber alguien en función materna que pueda leer el grito fisiológico del hambre como un acto de amor. Porque si alguien viene, si un bebé grita y parte de la necesidad fisiológica del hambre, viene alguien y le encaja un biberón en la boca y se va, o se lo da, es una cosa. Así viene alguien que hace la función de madre, cualquiera, en un hospicio puede ser una enfermera cualquiera, le dice, levanta ese niño de la cuna, lo pone en sus brazos y le dice, ay mi amor, tenés hambre, querías comer, querías estar con mamá. O sea, empieza eso, ¿verdad? Que tiene que ver con el pasaje que pueda empezar a armar la presencia y la ausencia, y empezar a transmitir, a hacer un pasaje de la necesidad al campo del deseo. Porque si hay una necesidad, tiene que haber un deseo materno que lea la necesidad como el reverso, como su deseo hacia ella. Si eso no está en el aseo, en la alimentación, bueno, viene brava la cosa, se pone difícil, que es el caso que vos estabas hablando. Célia. Olha, só um minutinho. A Célia, depois a Ana Virgínia também, que tinha pedido para fazer uma pergunta, e aí você responde as duas. Pode ser, Henrique? Ok. Sí, Vamos lá, Célia. Bueno, buenas noches a todos, ya los saludé rápido. Pensaba en una vieja frase que decía que una mamá se acerca a su hijo con su deseo y por su goce. Entonces, bueno, me hacía acordar estas intervenciones y la pregunta de Flavia, que me pareció bien pertinente, al igual que tu respuesta, Enrique, y el caso que trae Federico también. En mi experiencia, trabajo con algún chico autista y con los padres, en general me he encontrado con que algo traumático en el transcurso del embarazo sucedió que impidió a esa madre poder libidinizar a su hijo y colocarlo y sacarlo de la pura necesidad de los cuidados de la puericultura para poder estar allí.
de todos modos igual me gustaría decir algo, porque si no queda como muy colocado, como que la culpa del autismo es de la madre. Y como vos bien marcaste, lo real, lo simbólico y lo imaginario, el S1 y el S2, que no hay S2 sino hay S1, pero uno podría escribir el grafo con que está el otro, pero hay un otro punteado, que es el otro de la función paterna, punteada aún, que tiene que ver con la función del padre. Porque si no queda muy culpabilizada, entre comillas, como la madre la causante del autismo. Y voy a poner el caso a la inversa, a ver si se entiende por la contraria. Por ejemplo, Mozart. Uno podría pensar que el papá, detrás de Mozart, el gran compositor, hubo un papá y una mamá que le enseñaron, el papá a los 4 años, a tocar el piano y escribió su primera melodía. Pero también del otro lado estaba Mozart. Quiero decir, si bien no podemos hablar de un sujeto de 0 a 6 meses, es puro objeto, también, digamos, hay algo de ese sujeto que todavía no es un sujeto, es promesa, en todo caso, de sujeto, que también aporta lo suyo, porque si no queda muy, muy metido como que es la madre la culpable de no haberlo libidinizado, cuando en realidad, efectivamente, muchas veces encontramos casos de chicos en donde fueron esperados, deseados. No es mi experiencia en general ha ocurrido algo traumático, pero de todos modos, muchas veces chicos de hospicio que han sido atendidos así a la marchand, se dice en castellano, digamos, así nomás, e igual no son autistas. Entonces me gustaría tu palabra respecto a esta función paterna. Gracias. Bueno, indudablemente. Henrique, deixa a Ana Virgínia colocar a questão também e você encerra depois falando, tá? Okay. Bueno, gracias Enrique por la explanación, la brillante posibilidad de concatenar los 3 niveles, ¿no?, que sintetizaste en el final. Lo que me llamó mucho la atención, que nunca lo había escuchado, eso que habías dicho de ese soporte, ¿no?, por un chasquido o esas cosas, esos movimientos estereotipados o algún movimiento repetitivo, o mismo la propia escolaridad, como un soporte, ¿no?, como un compañero imaginario. Eso, ¿no?, vos habías dicho que era para un apoyo para tratar el goce pulsional. Me pareció brillante eso y me auxilió muchísimo para poder pensar en un recorte, y diría como en un hacer ecoar algo que pasó de la Lange, como si fuera una tentativa, ¿no?, de ir produciendo algo que pueda hacer tal vez un corte, digamos, corte que a lo imaginario no, es un poco antes, más poder hacer reproducir algo que ecoa. Me auxilió muchísimo, era eso, si podés abrir un poco, porque lo escuché de otra manera y eso me hizo concatenar algunas cosas y bueno, me ayuda a pensar. Bueno, gracias Ana Virginia, creo que no podría agregarte más de lo que has dicho, creo que es una buena forma de viabilizar una nueva forma de pensar eso que decía, porque esta cuestión de los movimientos y de esta cuestión de los soportes no tienen más que el lugar de poder intentar enlazar un goce en exceso que no puede quedar ligado, o que no queda ligado por esa falla del significante amo, digamos. Por supuesto, yo decía que había tres operadores que fallaban, que era el falo simbólico, con todo lo que eso significa, ¿no? Falo simbólico encierra la cuestión del pasaje de una madre captada por la castración, que puede hacer jugar su falta, por lo tanto provocando el hecho de que pueda ser demandada. Es decir, por eso decía, Freud decía la ecuación pene-niño,
pero Lacan decía, pero también estaba la convocatoria por parte de la madre hacia el niño, que pudiera colmar, digamos, o restituir esa falta, de alguna, que lo pudiera poner, pero para que una madre pueda poner a un niño en esa calidad, de convocarlo al niño a restituir su falta, tiene que estar ella a su vez captada por el campo de la castración, que tiene que haber operado. Cuando eso no se da, evidentemente, el sujeto, el infans, el autismo, posible autista, busca de alguna manera, digamos, esos soportes por fuera de eso. Por eso yo decía que en términos freudianos aparecía más la cuestión de las cosas y de las representaciones, ¿no? Que Freud lo decía en el caso de la psicosis, pero en este caso vale, porque hay muchas cosas que son parecidas pero no iguales. Pero esa versión, esa cuestión que planteás me parece, que en relación a la Lange, me parece sumamente interesante y la voy a pensar y articular a Ana Virginia. Y respecto a Celia, obviamente, espero no haber transmitido a la mamá como culpable de algo. Pero sí lo que quiero decir es que inevitablemente aquel que ocupe, dije aquel que ocupe, puede ser en una pareja de hombres, alguien va a ocupar el lugar de la madre, en el sentido de la función, ¿no? En el sentido del pasaje, de quién tiene que encargarse, porque tenemos muy asociado el gran otro representado por la madre, y no es la función. El gran otro representado por la madre no es una señora de carne y hueso, que sí lo es, ¿verdad? A veces puede ser un hombre en posición de madre, cumpliendo esa función de poder transmitir y pasar la dimensión de la castración y de mandar a ese niño objeto como algo que puede venir a completar, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo fundamental, y es la articulación de esas funciones la que va a producir o no la inscripción del significante de ese nombre, del nombre del Padre real, que va a propiciar los otros nombres del Padre. Atención, Lacan no se quedó solamente hablando de del nombre del Padre en la dimensión de la efectuación del Padre en el tercer tiempo del Edipo, cuando aparece, a partir del segundo tiempo del Edipo también, y pues, dice, no reintegrarás tu producto y vos no vas a satisfacer a tu madre. Madre fálica, narcisismo. Ni vos completás a tu madre, ni vos te completás con este pibe. Entonces, el padre que hace el corte, el padre, el famoso palo en la boca del cocodrilo materno. Lacan fue un poco más allá de eso, y habló de los nombres del padre. Aparece como necesario, sí, la intervención del padre, de lo real del padre, que va a propiciar, si se da, la construcción de los otros nombres del padre. Que después él, cuando trabaja en la lógica del nudo, bueno, va a encontrar a su vez también puntos de fracaso, ¿verdad? Que va a intentar corregir con el ego, con el síntoma, con el cuarto nudo, digamos, en donde ya ahí va a diferenciar, incluso a lo simbólico mismo lo divide a partir del seminario de Lexington. Es mucho lo que hay para trabajar en el campo del autismo a partir de esto. Lo importante es ver este tiempo de recorrido de la obra de Lacan, incluso de Freud, no confundir psicosis infantil con autismo, ¿verdad? Alejarnos, por favor, del trastorno generalizado del desarrollo, alejarnos del trastorno del espectro autista, digamos, que no me dice nada, que son nada más que la invasión del pensamiento norteamericano neoliberal puro sobre lo que tiene que ver con la mente,
lo cual rechazo de plano. No quiere decir que no me guste California, ni que no me guste Nueva York, no estoy hablando, eso es otra cosa, pero digo, aquí hay algo que está todavía muy en pañales para estudiar sobre el caso del autismo. Es una cuestión difícil, pero como decía Lacan de la psicosis, digamos, no hay que retroceder ante la psicosis, bueno, no hay que retroceder tampoco ante el autismo, me parece. Bueno. Henrique, olha, eu acho que a gente podia ficar a noite inteira conversando. Você trouxe muitas novidades, tem muita coisa. Eu quero te agradecer muitíssimo. Normalmente a gente termina 9h15, mas a coisa se estendeu, não, mas foi ótimo. Quero te agradecer muitíssimo pelas suas contribuições, pelas novidades que você trouxe do autismo. Quero agradecer a Vera também pelo debate e a todos vocês que vieram. Obrigada. Então, até a próxima. Bueno, Foi muito bom. Muchas gracias por trabajar con ustedes. Últimamente vengo trabajando bastante con la escuela. Me gusta mucho, me gusta cómo piensan, cómo investigan, cómo y bueno, seguramente repetiremos más de un encuentro. Isso. Un saludo a todos. Muito obrigada, hein? Muito obrigada, Henrique. Muitas questões novas. Obrigada. Olha, fica a questão ainda do gozo do litoral, hein? Que isso? Ficaram muitas questões, Muitas né? questões. Bueno, Muito obrigada, Henrique. Si Teremos quieren, outras oportunidades. sí. Bueno, Muitas muchos coisas saludos. novas. Obrigada. Gracias por la presencia de ustedes. Chao. Obrigada. Tchau, tchau. Abrazo grande. Obrigada a todos. Chao. Obrigada, querida. Flávia, pelo convite, tá, querida? Eu que agradeço, Vera. Obrigada. Muy Obrigada, Henrique. Gracias, Carolina. Bueno. Chao, chao. Agradecer aqui a Obrigada, Carolina. Carolina. Chao, chao. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Boa noite.